Yo también le doy la bienvenida a los hermanos que están por primera vez. Entiendo que vienen de California los hermanos. Acá, pues, a esta Keilah del Ministerio de Verdad de Vida. Bueno, por cierto, en Estados Unidos, en muchos lugares de Estados Unidos, hay muchos hermanos que nos siguen. España, Centroamérica, Sudamérica. Bueno, ya hace 11 años llegamos incluso hasta África, ¿no? Había por ahí un hermanito que hablaba francés que nos seguía desde África. Bueno, estaba siguiendo la transmisión, el hermano Álvaro, nuestro hermano Álvaro, el doctor, decía que estaba un poco, que no se escuchaba bien, pero yo seguí la transmisión desde mi teléfono y la verdad tenía muy buen sonido, inclusive se escuchó al hermano Humberto que está ahí al fondo. Como decía el hermano Marcelo, mi tocayo, que él es Marcelo Espinosa y yo soy Marcelo Pazmiño, ¿no? Que estamos pocos porque estamos respetando el estado de ascensión, ¿no? Se dice que no se puede reunir muchas personas, pues por eso convocamos a los hermanos a través de la red, que hoy no íbamos a tener esa reunión. En la cena de ayer pues también le hicimos apenas 10 personas, ¿no? Porque ese es el aforo que se está pidiendo por medio del COE nacional, así que pues hay que respetar de todos modos las reglas de los hombres, ¿no? A pesar de que nosotros estamos inmunes, sin vacuna. Aquí es sin vacuna, ¿no? Estamos inmunes porque el Eterno nos dio esa fórmula por la cual pues estamos inmunes a cualquier ataque virulento, ¿no? Bueno, sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, estamos en la transmisión, yo estaba siguiendo la transmisión, estaba muy bien el audio, perfecto está el audio, se escuchaba hasta ahí, muy bien. Bueno, para no perder tiempo, vamos a continuar con el tema de la resurrección, que lo hemos hecho toda la semana, ¿no? Esta es la tercera parte, pero es la conclusión, ¿cierto? Ya el hermano Marcio, pues ya por lo que él domina, le ha hecho un preámbulo, y pues Manuel con el tema de Melquisedec, ¿no? Muy acertado, por siempre, el tema de Melquisedec. Yo voy a presentarles lo que hemos venido haciendo, inclusive la hermana Elena, ¿no? Ya ustedes muchos la conocen, la hermana es la maestra de hebreo, hoy no vino, hoy no va a haber clases de hebreo, pero ella me envió un audio que al final, si no alcanzamos ahora, pues más a la tardecita después del almuerzo, lo vamos a poner para revisar el audio, el video de ella que hizo de la resurrección. Está bastante interesante y ella hace como una conclusión de todo lo que hemos hablado, ¿no? Está bastante interesante. Bueno, este es el tema de la conclusión de la resurrección, ¿no? Ahí es una foto ilustrativa más o menos de lo que decía Marcelo, ¿no? De cómo Yeshua abandona un cuerpo para tener el cuerpo perfecto, que es el cuerpo de la resurrección, ¿no? Ahí lo tienen ustedes en la pantalla, los hermanos también lo están viendo en la pantalla, en la transmisión. Yo recuerdo que hace muchos años teníamos una radio por la que hacíamos las transmisiones, pero ya ahora todo lo hacemos a través de la transmisión de Facebook, ¿no? Que nos resulta como mejor. Bueno, yo veo que todavía está Marcelo aquí. ¿Por qué? Bueno, está atrasado. Yo lo veo todavía Marcelo, ¿no? Pero bueno, parece que sí estamos. Sí, sí estamos en la transmisión. Ok. Ok, bueno. Lo interesante es que estemos ahí. Ahora, aquí está una ilustración de lo que probablemente fue la tumba, ¿no? Donde pues ahí estaba los lienzos donde envolvieron a Yeshua, pero lo más interesante es el abandono de su cuerpo, ¿no? Bueno, esta fue la primera parte que hicimos en 3 semanas. Recuerden que iniciamos con el libro de Lucas y algo interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que Yeshua le hablaba a los saduceos, cuando los saduceos vienen a Yeshua para pretender discutir sobre la resurrección, porque ellos no creen en la resurrección, ¿no? Y Yeshua le dice algo interesante, ¿no? Algo en lo que yo me apuntalo para decir, bueno, la gente dice, no, que los caraítas son los sabios. Si los caraítas fueran los sabios, Yeshua no le hubiese dicho esto. Mira lo que dice Yeshua a los fariseos. Lucas 20:33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será esposa? ¿No? Porque le está diciendo, a ver, hubo una mujer que tuvo 7 maridos, ¿no? Y los 7 eran hermanos, porque un decreto de la Torá dice que si una mujer, uno de los mismos de Torá dice, si una mujer no tuvo hijos, su cuñado tiene la obligación de redimirla
y tener simiente del que murió en aquella mujer. Entonces dice, los saduceos le dicen una mashal, ¿no? Una ejemplificación, y le dice, a ver, una mujer tuvo un esposo, luego este murió, luego tuvo otro, y llegan hasta el séptimo, ¿no? El número de la perfección del Eterno. 7 esposos. En la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de ella? Usted, Manuel, estaba diciendo el tema de que si va a tener o no va a tener su recuerdo, su memoria. Claro que sí, porque el que está inscrito en el libro de la vida, el que está escrito en el libro, es el que el Eterno guarda sus memorias. Cuando resucite va a tener su memoria, ¿no? El ejemplo fue Yeshua, se acordó de todo. Después de la resurrección se acordó de todo lo que había hablado. Porque le dice, ¿se acuerdan que les dije antes de que suceda? Entonces se acordó de todo, ¿no? Sí, las memorias están ahí. ¿Por qué sabemos que sí? Porque el que está en el Seol no tiene memoria, porque lo dice, ¿quién lo dijo? A ver, hubo un rey que lo dijo. Hubo un rey que lo dijo en el libro de los reyes, y en el libro de Isaías también está. Hubo un rey, el rey Ezequías. ¿Sí? Recuerdan que Isaías vino y le dijo, vas a morir. Entonces él se puso a orar y le dijo, en el Seol no hay memoria, pero en la resurrección sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Yeshua tiene esta discusión con los saduceos y le dice en Lucas 20, 33, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será su esposa? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Entonces, Yeshua le respondió y le dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan casamiento, pero los que fueran tenidos dignos, los que fueran calificados para la resurrección, porque no son todos los que van a resucitar, ¿no? Los que sean calificados para la resurrección, dice, para la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, ¿no? O sea, ahí ya no va a haber ese problema. Ninguno de los resucitados, si los 7 de la ejemplificación de los saduceos resucitan con la que fue esposa de ellos en este momento, ¿no? En el mundo actual, porque el mundo venidero se le llama la resurrección. Entonces, le dice, ninguno de ellos la que va a querer tomar por esposa porque no van a estar preocupados de casarse. No la van a reclamar por esposa porque no es un momento de buscar esposa. Eso es lo que le está diciendo Yeshua. Pero lo interesante es que Yeshua le dice, ustedes ignoran las escrituras. Si se supone que ese movimiento que viene del sacerdocio, los saduceos, eran los sabios, ¿por qué Yeshua les dice, ustedes ignoran las escrituras? ¿Sí? Nosotros habíamos hablado esta semana que decíamos, bueno, ¿ah? ¿Tengo? Ah, ¿no está acá? Vamos a ver. Ah, correcto. Aquí estamos entonces. Ahí sí. Ok, ahí sí. Ampliamos esto. Ya. Entonces, como les decía, a ver, voy a bajar esta imagen acá y la ampliamos un poco. Ok, la pongo aquí y ahí la vamos ampliando. ¿Ya? Para que me vean un poco mejor. Ahí. Bueno, ahí no importa, pero acá sí se ve en la transmisión. Yeshua le dice a los saduceos, ustedes ignoran la escritura, ¿no? Obviamente nosotros que decimos, bueno, porque no, ellos no se preocupaban de leer a los profetas. No le ponían atención a los profetas, que son, digamos, el Tanakh, ¿no? Ellos solamente se dedicaban a estudiar lo que era la Torah, son torácicos, ¿no? Los 5 libros, el Pentateuco o el Humash, como se dice en hebreo, pero el Tanakh completo, que son Torah, los Neví, que son los profetas, y los Ketuvim, que son el resto de escritos, ¿no? Como Salmo, Proverbio, Cantar y esos libros. Entonces, decimos, bueno, es que ellos no atendían esos libros, pero hay un detalle importante que les dice Yeshua. Yeshua le dice, ustedes ni siquiera se saben la Torah. No han entendido la Torah. Miren lo que les dice. Versículo 35 de Lucas 20. Porque los que fueron tenidos por dignos de aquel mundo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles. No dice, no dice que son ángeles, dice son iguales que los ángeles, o sea que tienen un cuerpo diferente al cuerpo de este mundo. Ok. Dice, y son hijos de Elohim. Ya son hijos de Elohim, los de la resurrección, como está explicando Manuel, ¿no? Ya en la resurrección son hijos de Elohim, siendo hijos de la resurrección. Versículo 37.
y los muertos, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó, dice Yeshua. Mira lo que dice Yeshua, que Moisés ya enseñó la resurrección. ¿Ya? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo Moisés habla de la resurrección? Creo que Manuel dijo algún momento. Y que los muertos hayan resucitado, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, ¿no? ¿Dónde está el pasaje de la zarza? Éxodo capítulo número 3. Entonces dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamaba a Yahweh el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, ¿no? Porque le dijo, Elohim es Elohim de vivos, ¿ya? Cuando el Eterno, nuestro Padre, se presenta en la zarza, ¿no? Cuando ese ángel en la zarza le habla a Moisés, le dice, Elohim, nuestro Padre amado Yahweh, es Elohim de vivos, ¿no? Si dice que es Elohim de vivos, cuando ya estaba muerto nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob, quiere decir que el Eterno le está diciendo a Moisés que ellos van a resucitar. ¿Ya? Le está diciendo a Moisés, van a resucitar. Porque dice, yo soy Elohim, es un Elohim de vivos. Dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Si ya están muertos, ya no es Elohim de ellos porque ellos ya no existen. Ya no están más. No se dieron cuenta, no tuvieron la revelación, no tuvieron el discernimiento, el movimiento saduceo para entender eso. Y Yeshua se los aclara, ¿no? Yeshua se los aclara en ese momento. Porque no hay necesidad de que el Eterno diga, yo soy el Elohim de Abraham, si Abraham ya está muerto, ya no está más, y ya no va a resucitar. ¿Para qué decir yo soy el Elohim de Abraham? Diría, yo fui el Elohim de Abraham mientras Abraham estuvo vivo. Dice, yo soy el Elohim de Abraham. Porque para el Eterno Abraham está vivo. Abraham está durmiendo. Nada más. Por eso se le dice a David, cuando el Eterno le dice a David que ya iba a perecer, ¿qué le dice? Dormirás en tus padres. ¿Cierto? ¿Cierto? Dormirás en tus padres. Ok. Bueno, y esa es la parábola que ustedes encuentran en Lucas, capítulo número 16, de Lázaro y Lázaro y el mendigo, ¿no es cierto? Que la gente dice, ahí está hablando del infierno. No está hablando del infierno, sino que para él, ni del cielo tampoco, ni la ida del cielo, pues, sino que para el Eterno, Yeshua conoce esta enseñanza, y para el Eterno, Abraham no está muerto. Por eso dice que cuando Lázaro muere, que si es descendiente de Abraham, va al seno de Abraham. Es lo mismo decir, muere y se reúne con sus padres. O sea, cuando muere se reúne a su padre Abraham. No es que esté en el cielo, sino que dice que Abraham, sus memorias viven. Y la memoria de Lázaro se va a reunir en la memoria de Abraham, que es su padre. ¿Ok? Está hablando de la resurrección. Ahora, versículo 38 dice, porque él no es Elohim de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él. Todos los que son la simiente de Abraham, que son el pueblo escogido, pueblo de linaje, pueblo que tiene una pizca de linaje de Abraham, para el Eterno, cuando ese ser muere, para el Eterno está vivo. Solo durmió, pero lo va a resucitar en el día de la resurrección. Si es digno de la primera resurrección, de la resurrección de Yeshua, que la vamos a ver, si es digno de esa resurrección, va a resucitar ahí. Pero si no, resucita en la segunda resurrección. Pero van a resucitar. Ok. Vamos entonces al siguiente tema. Vimos la segunda parte. Esto también vimos, 1 Corintios 15, les voy a leer rápido porque esto ya lo vimos. Y hasta que quedamos como falsos testigos de Elohim, porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach. Dice, cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Aquí también está hablando Pablo por el tema de los saduceos. Los saduceos están también increpando sobre la resurrección. Entonces Pablo está aclarando el tema. Dice, si no hay resurrección, entonces es vana su fe, porque Yeshua no resucitó. ¿No? Entonces, ¿para qué? ¿En qué tiene fe si no ha resucitado Yeshua? Versículo 16 de 1 Corintios 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido.
Le dice Pablo, a ver, si no hay resurrección, quiere decir que los que murieron creyendo en Yeshua, perecieron. Mira esta diferencia, ¿no? De estar muerto y de perecer. ¿Quién perece? A ver, Pablo explica en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 2. Eso, capítulo 2, versículos 2 y 13. Dice, porque los que no tienen Torah, esos perecen. Y perecer significa que no van a la resurrección. El que no tiene Torah no es digno de la resurrección de Yeshua. ¿Ok? Entonces ellos sí perecen, que es lo que está diciendo Pablo acá. Shaul les dice, si Yeshua no resucitó, quiere decir que los que buscaron a Yeshua y murieron, perecieron. ¿No? O sea, le está tratando de dar a entender de la importancia de la resurrección de Yeshua. ¿Ya? Versículo número 17. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso también, los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más infelices de todos los hombres. Entonces, claro, ¿por qué los saduceos? ¿Qué es lo que enseñaban? Vivan la vida, coman, beban, disfrútenla, porque se va y no vuelve, ¿no es cierto? Como Rapiley. No sé si el hermano ha escuchado alguna canción de Rapiley alguna vez, que antes de que sufra el accidente, por lo cual quedó en coma muchos años. Y él cantaba y decía, vive la vida, vive que se va y no vuelve. ¿No? Luego tuvo un accidente, estuvo en coma muchos años. Cuando despertó se hizo evangélico porque dice, si hay algo más después de la muerte. ¿No? Y él se hizo evangélico, está cantando. Entonces Pablo está diciendo, si no hay resurrección, somos los más infelices de los hombres, ¿no? Porque ¿qué estamos persiguiendo? Si no hay resurrección, si no hay nada más allá de la muerte, que es el galardón, ¿no? Porque morir incluso por el nombre del Eterno y morir por el nombre del Mesías es un galardón, a la final la resurrección. Versículo número 20 de 1 Corintios 15. Pero el caso es que Mashiach sí resucitó de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Ustedes van a encontrar en el libro en la Torah, en el libro de Bereshit, en Génesis, el primer versículo, ¿no es cierto? Que dice Bereshit bara, ¿no es cierto? Bereshit bara a Elohim, Haaretz, ¿qué más? Eshamay be Haaretz, ¿no es cierto? Dice, y Elohim creó. Cuando dice Bereshit, está diciendo lo que es en el principio, ¿no? El Reshit, que es Yeshua. Yeshua es el Reshit, es la primicia, es lo mejor, es lo primero. Entonces Pablo dice, Yeshua es el Reshit, porque Pablo habló en hebreo, ¿no? Acá está escrito ya en español y tenemos solamente textos griegos donde podemos comparar, pero estamos seguros que Pablo escribió en hebreo. Y Pablo tiene que haber dicho que Yeshua era el Reshit, era lo primero, ¿no? Lo primero. O sea, cuando hablamos de una primicia, estamos hablando de lo primero. Cuando se decía que se recoja las primicias para llegar al templo, por ejemplo, en el conteo del Homer, que había que recoger la espiga, que era el primer brote, eso se llama Reshit, ¿no? Es lo primero. Y eso era Yeshua. Yeshua se presentó como el primero de los resucitados. Hubieron resucitado. Como pone nuestra hermana, que más luego van a ver ese video de la hermana Elena, ella pone ahí la lista de los resucitados. Sabemos que hay resucitados en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de los Reyes, sobre todo en el libro de los Reyes, ahí están los resucitados. Pero que Yeshua no es la primicia de que a alguien se le devuelva el tiempo de vida. Porque aquellos que murieron y otra vez se les concedió la vida, esa no es la resurrección de Mashiach, ¿no? A ellos se les está devolviendo el tiempo de vida. Ya, es lo mismo que pasó cuando el profeta Isaías va donde el rey Ezequías, ¿no? Cuando el rey le dice, vas a morir, ¿no? O sea, su tiempo de vida había terminado, vas a morir. Y él ora y le dice al Eterno en el Señor, ya mi memoria de ti, no te puedo rendir jalel, ahí no puedo decirte Ashira Yahweh, ¿no es cierto? No puedo cantarte. Y el Eterno le dice a Isaías, le dice, regresa donde el rey y dile, te voy a extender 15 años más. Es como que hubiera muerto y lo resucitó. O sea, le completó los días. ¿Ya? Extendió los días. Pero esa no es la resurrección del Mashiach. ¿Por qué? La resurrección de Yeshua, la del Mashiach es
para vida eterna, es para vencer la muerte. O sea, el que resucita en la venida del Mesías, que ya vamos a ver cuándo va a ser eso, porque sí, vamos a saber cuándo va a ser. Los que resucitan en el Mesías ya no mueren, vencieron la muerte. O sea, no es la misma resurrección. Allá completaron días, ¿no? Hasta que duerman, a esperar la resurrección. O sea, a Lázaro se le devolvió la vida para que espere la resurrección. ¿Ya? El cambio de su cuerpo mortal, del cuerpo mortal al cuerpo inmortal. Ok. Estamos acá en el versículo número 20, ¿no? Pero el caso de que Masías sí resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Él es la primicia de los que murieron en la resurrección del cambio de cuerpo, del cuerpo mortal. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, Yeshua. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. El Mashiach las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Padre, cuando haya anulado ya todo principado, toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ese va a ser el último, ¿no? Al final ya no va a haber muerte, al final de todo. Ok, vamos a esta parte, ya la tercera parte, y aquí vamos a empezar con Filipenses capítulo 3, versículo número 18. Filipenses 3, 18 dice, porque andan muchos por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos del madero de Mashiach. Miren, hay un movimiento muy fuerte, pero muy fuerte, los antimisioneros, del que escribía el rabino Moshe Kornikovsky, que se hizo, él era ortodoxo y luego se hizo creyente del Mesías. ¿Sí? Él es un predicador de muchos años en Estados Unidos, creo que unos 30 años, y él es creyente en el Mesías, ¿no? Y él escribe un libro que se llama El Antimisionero, se llama el libro, ¿cierto? El Manual de Primera Respuesta de Moshe Kornikovsky. Exacto. Entonces le llama a los judíos, a este movimiento que se levantó, los antimisioneros. Porque dice que ellos, y verdad que conocemos acá mismo una congregación, que fueron evangélicos, se les reveló el Mesías, Yeshua, se les reveló la Torá, fueron mesiánicos, pero después se dejaron conquistar de este movimiento antimisionero y los llevaron al judaísmo ortodoxo y renunciaron al Mesías. Cosa terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese movimiento todavía continúa, porque ellos saben que el cristianismo está despertando a la Torá y comienzan a conquistar a los predicadores para convertirlo y para sacarle de la mente al Mesías, diciéndole que lo que dice Isaías 53 se refiere a el pueblo de Israel, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel, no se refiere a Yeshua, ¿ok? Pero resulta, y eso es lo que tienen que entender, y los predicadores, ustedes que están aquí, y los hermanos que están escuchando, hay que enseñarle a las personas a defenderse entendiendo bien la Escritura. Isaías 53 dice, después de su muerte, verá linaje. Yo les pregunto, ¿cuándo Israel ha muerto? ¿Cuándo Israel ha muerto? Israel no ha muerto nunca, nunca nadie ha podido contra Israel. Nosotros somos ese Israel en la diáspora. No nos han podido vencer. No solo el grupo de israelitas, que no todos son israelitas, como dice Pablo en Gálatas 5, no todo el que nació en Israel es israelita. Pero sí hay pueblo nuestro allá en el lugar geofísico, el lugar santo escogido por el Eterno. Pero el Israel mayoritario está en la diáspora. Estamos acá, por el mundo regados. Israel nunca murió. Entonces, ¿cómo pueden decir que eso se refiere a Israel? Porque ahí dice, después de su muerte verá el linaje. ¿Dice o no dice eso? En el libro de Isaías capítulo 53. Entonces, no se refiere a Israel. Eso es lo que tienen que aprender. A conocer la Escritura para refutar, para que no se dejan convencer. Porque un rabino, con su atuendo, con su disfraz, se sienta a su lado y lo va a convencer. ¿Sí? Entonces hay que estar preparado para eso. ¿Sí? Hay que estar preparado. Hay que estar conociendo, por eso siempre digo, aquí tenemos que salir maestros de la Torá. Ok, entonces Pablo dice, Filipenses 3:18,
Porque andan muchos por ahí de quienes les he hablado muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos del madero del Mashiach. Todo judío ortodoxo es enemigo del madero, es enemigo de Yeshua. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los rabinos? Los rabinos son anti-Mashiach. ¿Sí? Si ustedes quieren conocer un anti-Mashiach, vean un rabino. Son anti-Mashiach. ¿Sí? Es un verdadero anti-Mashiach. Versículo 19. El fin de... Ahora, espere. Hay algo que tiene que comprender. Si usted sigue un rabino, si usted sigue la costumbre de un rabino, si usted le gusta ver la enseñanza de un rabino, entonces usted no está creyendo en Yeshua. Porque Yeshua es su maestro. El rabino no cree. ¿Cómo sigo yo a un rabino del judaísmo si no cree en el Mesías? Y el Mesías dice que él es mi maestro. Y yo me he sumergido, he hecho la tevilá en el nombre de Yeshua, que es mi maestro. ¿Cómo voy a seguir a otro maestro que niega al Mesías y que es un anti-Mesías? Entonces estoy en contradicción conmigo mismo. Yo no puedo ver a un rabino, porque ese rabino no cree en el Mesías, no cree en mi maestro, y mi maestro es Yeshua. Ese rabino no conoce la Torá. El rabino cree que conoce la Torá, pero no la conoce. Porque el rabino, cuando está enseñando, nunca nombra la Torá. Dice, dijo el sabio tal. ¿Sí? Cuando hablan, van a hablar, por ejemplo, de Shabbat, van al tratado de Kabbalah Shabbat, o van al tratado Sanedrí, o van a cualquier tratado del Talmud, ¿no? O van a la Mishnah, toman Zohar, toman todos los Midrash que están narrados en el Talmud, o en la Mishnah. Entonces, estoy siguiendo a un rabino, y si estoy siguiendo a un rabino, yo no soy discípulo del Mesías. Caigo de la gracia del Mesías, porque estoy siguiendo un rabino. No, ese es el detalle que no han comprendido todavía el movimiento mesiánico. Entonces dice, el fin de ellos será perdición. Su deidad es su estómago. Su gloria se hallan en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Eso es lo que le pasa realmente al movimiento fariseico. El movimiento farisaico, que hoy es el movimiento ortodoxo, solamente piensa en lo terrenal. Solo en lo terrenal. Por eso quieren construir el templo. Por eso ellos han creado a la vaquilla roja con manipulación genética. No dejaron que salga milagrosamente como siempre sucedía el tema de la vaquilla roja. Entonces todo lo creado, todo lo que existe en el movimiento sionista es terrenal. Ahí no hay ningún milagro. Yo quisiera que alguien me muestre un milagro del judaísmo. Uno, no existe ninguno, porque todo es falso, todo es inventado. Que en la guerra supuestamente el Eterno lo ayudó, falso, lo ayudaron las potencias de la OTAN. Eso ellos ayudaron a que Israel llegue hasta los altos del Golán para conquistar esas tierras, para luego apoderarse de todo eso. ¿Sí? No lo ayudó el Eterno. Y ya van a ver que cuando dice, porque ellos dicen que son, que en este momento son la higuera, ¿no es cierto? Que la higuera ya era verdeció, no. O que ellos son, ya se cumplió la profecía de Isaías 66, cuando dice que Israel nacerá en un día. Yo se la demuestro en Apocalipsis que no, eso no se ha cumplido. Porque dice, nacerá una nación en un día. Y la nación no es solamente la casa de Judá, la nación es de 12 tribus. ¿Sí? Tiene que nacer el Israel de las 12 tribus en un solo día. Y ese va a nacer cuando venga Yeshua. Yeshua es el que viene a establecer el Israel de las 12 tribus. Ahí es donde van a nacer en un solo día y lo dice Apocalipsis. Entonces, bueno, vamos, estamos en Filipenses 3:18. Aunque andan muchos por ahí, de quienes les he hablado muchas veces, ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos del madero del Mashiach, el fin de ellos será la perdición. Su deidad es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensa solamente en lo terrenal. Versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Maestro Yeshua HaMashiach. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Entonces Yeshua, me ayudan a apagar ustedes, por favor. Yeshua tiene un cuerpo inmortal. Él tiene un cuerpo especial.
Ya mismo lo aprendemos. Igual hay 3 aires allá. Es que me molesta un poquito la garganta. Entonces, bueno. Yeshua resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Pablo dice, vamos a ser transformados. Y los que resuciten van a tener ese cuerpo, el cuerpo de la resurrección, que es un cuerpo inmortal. ¿Sí? Dice Marcelo, tal vez pierde un brazo cuando haya la guerra y entonces van él posiblemente va a recuperar su brazo porque es un cuerpo, digamos, que es perfecto, ¿ya? Y que de pronto tiene la capacidad de regeneración. Okay. Un ejemplo de esto, Marcelo, que no es loco, ¿no? Cuando vi un soldado en la guardia del templo levita que va a empezar la Yeshua, y Pedro saca la oreja, le corta la oreja, y Yeshua le coge y le pone la oreja. O sea, ese marco de decir levita, que no es un romano como nos hacían pensar en la iglesia, porque nos decían que eran soldados romanos y en las películas van soldados romanos. No, porque la guardia del templo no puede ser romana, la guardia del templo son levitas. Y él tiene que ser kosher porque es cordero de pesa y está 4 días decretado según la Torá. Entonces tiene que ser la guardia levita. Solo los sacerdotes se pueden tocar a él. Cuando la fuerza le detenía lo único, o sea, de una. Además, ahí fueron alguaciles del templo que eran levitas y no podían andar con inmundos porque eran las rabínicas, no podían, ¿no? Ahora, yo siempre me viene algo a la mente, ¿no? ¿Existen seres que si le corta una parte de su cuerpo se regenera o no? Claro. O sea, científicamente sí se puede, ¿no? O sea, no es loco lo que estamos hablando, porque ahí está la vista, ¿no? O sea, sí se puede. Una salamandra. Una salamandra, sí. Ajá, ok. Entonces, bueno, estábamos leyendo, versículo 21 dice, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Entonces, el cuerpo, la transformación, es de tener un cuerpo diferente. Un cuerpo, la cual no necesite sangre, porque si a usted lo hieren y la sangre se pierde en su cuerpo, se va a la vida, porque dice que la sangre es la vida de un ser, ¿no? Entonces, obviamente, para ser inmortal, pues no va a tener sangre. Eso ya no tiene discusión, creo, ¿no es cierto? Eso ya no tiene discusión, porque si tiene sangre, tiene mortalidad. Para tener inmortalidad no puede tener sangre. ¿Ok? Bueno. Vamos a Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3. Primera Tesalonicenses 4, 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Oiga, es que en verdad, siempre Pablo está hablando de toda la enseñanza que se venía dando, de toda la oposición que ellos tenían de parte de los rabinos, ¿no? De parte de las escuelas rabínicas. Sobre todo en la escuela de Shammai, ¿no? La escuela de Shammai era la que más increpaba sobre estos temas muy, muy fuertes. La visión de Pedro de tomar y cazar y comer, ¿no? Que no está hablando de alimentos, porque ahí los evangélicos dicen, sí, ven, que se puede comer de todo. No, esa imagen era sobre la escuela rabínica de Shammai, ¿no? Porque Shammai decía que las personas, digamos, un judío de la línea de la escuela rabínica de Shammai no podía ni acercarse a un gentil, porque un gentil era un animal, y el que se acercaba a un gentil, mucho menos entrar a la casa de un gentil, porque realmente estaba cometiendo una falta muy grave, ¿no? Que fue la discusión entre Pablo y Pedro, ¿no? Shaul y Kefa, por ese sentido. Y a Kefa, que era seguidor de la casa de Shammai, el eterno Yeshua le enseña que ya no los puede llamar de esa manera a los que está trayendo. No está hablando del resto de gentiles, de extranjeros, de romanos. No está hablando de los romanos. Ahí está hablando de los que están entrando, regresando al camino. ¿Ya? Ok, entonces dice, tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza, hermano? Vamos a hablar de ese momento, no de ahora. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos entender la escritura con un pensamiento de este momento. No se puede. No se puede porque nosotros tenemos ideas preconcebidas, nos llenaron la cabeza de un montón de mentiras y eso es lo que nosotros tenemos como
como enseñanza predispuesta. Nosotros lo que tenemos es que pensar lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cómo tenemos que estudiar la Escritura? Nosotros lleguemos al evento, ¿ya? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Pablo está hablando sobre los que están opuestos a la resurrección, ¿ya? Entonces ellos no tienen esperanza, dice Pablo. Porque si no esperan la resurrección, ¿qué es esta vida? O sea, ¿qué creó el Eterno? Un ciclo de vida. ¿Para qué? Para que acabe un día. ¿Cuál es la perfección del Eterno? Si creó seres para que en un tiempo determinado mueran, ¿sí? Y luego los elementos de la tierra ya se cansan porque los elementos de la tierra tienen un fin, porque es materia. Y la materia tiene inicio y tiene fin. Por eso Pablo dice de lo que habla Isaías. Pablo dice de lo que dice Isaías, dice, y los elementos se van a fundir. ¿Sí? Cuando mire, se van a fundir, se van a transformar. O sea, de pronto ya no es una tierra habitable. Y también los que estaban... Ya, Marce, ahí es lo peligroso para la vida. Porque ciertamente todo se transforma. Por ejemplo, un recurso no renovable es el agua. Si se transforma el agua y ya no hay, se acaba la vida. ¿Cierto? Sí, entonces ese es el problema. Si el Eterno hizo seres para que tengan un ciclo, ¿dónde está la perfección del Eterno? ¿Para qué creó? ¿Ah? ¿Para qué creó un ser que luego no se va a poder sostener en el mismo sitio donde lo puso cuando no tenga sus recursos necesarios para la vida? ¿No? Entonces, no tiene sentido. Y como no tiene sentido, Shaul está hablando que los que son terrenales y piensan terrenalmente, para ellos no hay ninguna esperanza. El que no cree en la resurrección, no hay esperanza. Entonces yo le pregunto, ¿será que los rabinos actuales, el movimiento ortodoxo, cree en la resurrección? Yo pienso que no creen en la resurrección. Yo estoy seguro que no creen en la resurrección. Solo por eso ellos no van a creer nunca en Yeshua. ¿Ya? Entonces si viene alguien a mí y me dice, como están enseñando, es imposible que Yeshua haya sido el Mesías si es que nació de una mujer sin que su marido la toque, ¿no? Dice, eso es lo que enseña, ¿no? ¿Cómo él es Mesías y cómo realmente existió si no tuvo padre? Entonces, hay otro movimiento mesiánico, sobre todo los narrativos, que dicen, a ver, entonces quiere decir que José sí tuvo relaciones sexuales con Miriam, porque si no es imposible que haya nacido Yeshua. Ok, entonces yo le quisiera preguntar a un maestro narrativo o a un rabino, si Yeshua no nació, como dice el Evangelio, que fue el ángel del Eterno el que posó sobre Miriam, ¿ya? Que ya la ciencia lo puede hacer, porque la ciencia puede inseminar en una mujer sin que un hombre la toque y puede embarazarla. Y el hombre lo puede hacer, como no lo pudo haber hecho el Eterno. Entonces, si me discute y me dice, no pudo haber sido de esa manera, entonces yo le digo, tampoco tengo que creer en Adán. Porque ¿quién es más milagroso? Yeshua por lo menos tuvo una madre, hubo un óvulo, entonces ya hay un trabajo genético para que haya nacido Yeshua. Pero Adán, ¿salido de dónde? ¿De lodo? O sea, el Eterno tiene poder para crear un hombre de lodo, pero no tiene el suficiente poder para traer un hijo del vientre y de la ovulación de una mujer. Perdóneme, pero le aseguro que el rabino se queda sin palabras si usted le dice eso. Si usted le dice a un rabino, a ver, si Yeshua no nació de esa forma milagrosa, ¿y qué me dice de Adán? ¿Cómo apareció de Adán? Es imposible porque tomando lodo, ¿cierto? Tomando molécula terrenal, nazca un hombre o aparezca un hombre. Eso es imposible. La ciencia no lo puede hacer, no lo puede determinar, eso es imposible. Y si él me dice, no, es que para Dios todo es imposible, entonces sí fue posible que Yeshua nazca del vientre de una mujer sin un hombre la toque, ¿cierto? Porque ya el hombre lo puede hacer, ya la ciencia lo puede hacer. Entonces, ese es el problema, que se creen sabios, pero yo le digo, no encuentro un rabino sabio. Hasta ahora encontré un rabino sabio. Ahora lo descartan porque dice que es el hombre que da el hombre da el linaje, eso es correcto, el hombre da el linaje. Pero resulta que Yeshua es Yeshua ben Yosef, ¿no es cierto? Es hijo de José. Pero ignoran algo. La Escritura dice
como acababa de hablar Manuel en el Salmo, que dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Entonces, ¿qué tiene más peso y qué tiene más valor? ¿Que sea hijo de José o que sea hijo de Elohim? Porque ¿quién es el dueño de Israel y del mundo entero y de la creación? El Eterno. Si él es hijo de Elohim, heredero de la creación, ¿cierto? Igual califica como rey. Ahora, yo le voy a explicar esa parte. Como hijo de Joseph, y le voy a explicar la parte legal. Como hijo de Joseph, como hijo de José, él es heredero al trono de Israel. Como hijo de Elohim, es heredero al trono mundial y universal. Es heredero a ser el rey de toda la creación. Por eso es que se lo reconoce y le dice el Eterno a David, de tu raíz yo traeré al que va a ser rey de tu pueblo. Lo dice Ezequiel, capítulo 37. Él dice, mi siervo David será el príncipe entre el pueblo, ¿no? Y David estaba muerto. Se está refiriendo a la semilla que dejó David. Ahora, me van a decir, sí, pero es que si José no tocó a Miriam, entonces no puede heredar el trono. Sí puede heredar el trono porque el Eterno es legal. Él no es de fantasía. ¿Cuál era la legalidad? ¿Qué dice la Torá? Al octavo día me presentarán a todo varón. Cuando iba un israelita de cualquier tribu al templo a presentar al varón que había nacido al octavo día, en los libros de la genealogía, a ver, vamos a circuncidar a este niño, ¿cómo se llama? Se llama Yeshua. ¿Hijo de quién fue? Mío, dijo Joseph, ¿no? Mío. Entonces, ¿cómo le inscribieron el libro de la genealogía que estaba reposando en el templo? Yeshua ben Joseph, ben David. Eso quiere decir que él era heredero del trono legalmente, que es lo único que necesita. Necesita la legalidad, que esté inscrito, que haya sido presentado por su padre, porque el ángel, cuando le aparece a Joseph, le dice a Joseph, no temas tomar a aquella mujer, porque lo que tiene en su vientre, eso es fruto del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Eso es engendrado por el Eterno. No temas recibirlo, entonces él lo recibe. Cuando él lo recibe en sus brazos, en el nacimiento, él lo está aceptando como hijo. Cuando lo acepta como hijo, lo está adoptando como hijo. Entonces yo le voy a preguntar algo. O sea, usted le va a decir a un rabino, entonces yo te voy a preguntar algo. ¿Tú eres hijo de Elohim? Seguro le va a decir que sí. Pero si Elohim no te engendró. Elohim no te engendró. Elohim no fue el esposo de tu madre. ¿Cómo tú puedes decir que eres hijo de Elohim? ¿Por qué eres hijo de Elohim? Le va a decir por qué. Porque Elohim me adopta como hijo, porque soy de la Torá, porque soy simiente de Abraham. Bueno, es lo que pasó con Yeshua. ¿Cuál es la diferencia? Tú no te puedes llamar hijo de Elohim. Sí, Yeshua no se puede llamar hijo de Joseph. ¿Por qué? Porque es la legalidad. O sea, es la parte legal aquí la que prima. Y es lo que no entienden los rabinos. Aunque se creen sabios, no lo entienden. No hay forma de que lo entiendan. Eso tiene que ver con la caída del templo. Cuando se cae el templo, se queman los registros para que nadie diga que es pueblo de Israel. Por eso es que vemos descendencia en él, dice Yeshua, dice Isaías 53. Y Pablo, un maestro en Efesios, que dice, todo el que es simiente, todo el que es recogido por Yeshua es simiente de Abraham. O sea, cuando ya no hay registros del templo, nadie puede decir ni siquiera soy judío. Ahora, verán lo que les voy a decir, pongan atención a esto. Si se quieren hacer llamar hijos del Eterno, pónganle atención a esto. El que diga que Yeshua no existió, que Yeshua no tiene legalmente el acceso al trono de Israel, no se pueden llamar hijos de Elohim porque solo por la condición de Yeshua nosotros podemos ser herederos, si no, no. Cuando Yeshua dice, bautícese en mi nombre y sumérjase, hagan la tevilá en mi nombre, cuando nos sumergimos, estamos haciendo un ritual que no lo inventó Yeshua porque eso se practicó siempre, ¿cierto? En el templo estaban las piscinas donde cada maestro, cada rabino iba y sumergía a su discípulo, ¿no? Para presentarlo al Eterno. Entonces Yeshua dice, vaya, se sumerge, cuando se sumerge, muere para esta vida, ¿no? Cuando emerge, dice que es una nueva criatura, ¿no? Un genado natén, una nueva criatura, emerge. Esa nueva criatura es adoptada por el Eterno. Si no hace ese ritual, el Eterno no lo adopta.
Por eso ustedes van a ver que cuando Yeshua lo ve a Juan el Bautista, a Yohanan el Inmersor, en el Jordán, y se le acerca, Yohanan le dice, sumérgeme tú a mí, porque Yohanan sí conocía la enseñanza, que tenía que sumergirse para él recibir, para que el Eterno lo reciba como hijo. Pero Yeshua le dice, no, tiene que cumplirse toda legalidad. Yeshua tenía que ser sumergido por un Cohen, que era Juan el Bautista, era un Cohen. Entonces, cuando Yeshua es sumergido, él entra a las aguas, se introduce a las aguas, él muere para este sistema, ¿no? Porque este sistema lo reclama a Satán. Todo el que nace del vientre de una mujer, ¿a quién le pertenece? A ver. No le pertenece al Eterno. El que nace de una mujer en este mundo, le pertenece a Satán. Por eso es que tiene que sumergirse en el nombre de Yeshua, para que cuando se sumerja, muere para este sistema, sale del agua y entonces el Eterno lo adopta, que fue lo que pasó con Yeshua. Yeshua se sumergió y cuando él salió, dice Yohanan, el Eterno en la profecía que era, le dice, al que veas que desciende el Ruach HaKodesh como forma de paloma, como forma de un ave, ese es el que yo hablaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando Yeshua sale del agua? Entonces viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Pero mientras no hacía esa operación, ese ritual, todavía no hay. ¿Ok? Hay que entender eso. Por eso Yeshua le dice, la necesidad de que ustedes se sumerjan en mi nombre. No en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, en el nombre de Yeshua. Cuando hay ese ritual, porque es legal y el Eterno acepta solo algo legal, una ilegalidad no la acepta. Cuando alguien se sumerge en el nombre de Yeshua y emerge, el Eterno dice, este es mi hijo. ¿Ok? Yo lo digo. Y sale de la potestad del que es príncipe de este mundo. ¿Ya? Es la única forma de que legalmente nosotros seamos adoptados por el Eterno. Por eso Pablo aquí lo está aclarando. Ya, aquí lo van a entender. Versículo 14. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Pues, les decimos esto por la palabra del Maestro. Nosotros, los que vivimos y hayamos permanecido en la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con la voz de príncipe y de los mensajeros, y con la trompeta poderosa, la séptima trompeta, ¿no? Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados, y vamos a hablar de esa palabra arrebatado, juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro. Entonces, dice que Yeshua, a la final trompeta, porque está hablando del sonido de la trompeta, ¿no? Eso es a la final trompeta, cuando la séptima trompeta de Apocalipsis suene. Esto va a suceder cuando sea el segundo aire. Dice que primero van a resucitar los que murieron, el galardón para los que mueran. Si alguien muere ahora en la tribulación, que ya nosotros entramos a la tribulación, a lo que se llama el dolor de parto de Jacob. Los dolores de parto, ya estamos en los dolores de parto. Entonces, cuando sea el segundo aire, en el sonido de la séptima trompeta, es donde Yeshua envía a sus ángeles a hacer esta operación. Dice que nosotros nos vamos a ser elevados, ¿no? Aquí dice vamos a ser arrebatados, dice en la traducción española, pero si usted lee en griego, yo le leería en hebreo, pero no existe el documento en hebreo, porque los quemaron, la Iglesia Católica quemó todo lo que estaba en hebreo, pero existe el griego y en el griego está la palabra harpazo, ¿no? Y harpazo, yo no sé de dónde sacan esto de que por eso dice vamos a ser arrebatados y vamos a ser llevados al cielo. Harpazo es una palabra que significa fuerza, ¿ya? Resistencia, fuerza o poder, eso significa. O sea, lo que está diciendo es la misma palabra que usa Yeshua cuando dice el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Yo les he explicado eso, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, ¿ya?
Y no es así, la traducción está mal, ¿no? Dice, porque usa la palabra harpazo. Dice, el reino de los cielos es para los fuertes o para los valientes, porque harpazo también significa valentía. El reino de los cielos es para los valientes, para los fuertes. Y solo los valientes o los fuertes lo arrebatan. ¿Ok? Por eso que esto es solo para valientes. En serio. ¿Cómo? A Josué. Correcto. O sea que los débiles y los no entran, ¿no? Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo número 22, versículo 15, ¿cierto? Dice, los cobardes no van, se quedan. Y en la Torah nosotros vemos en el libro de Éxodo que le dice a los cobardes, a los medrosos, sácalos, ¿cierto? Porque contagian el miedo a los demás. Ok. Entonces, acá cuando dice, y seremos arrebatados, está hablando de harpazo, ¿ya? No está diciendo que vamos a ser llevados al cielo, vivir al cielo, no. Está diciendo que una fuerza, ¿sí? Que el Eterno, algo que es mucho más fuerte que nosotros, nos va a levantar. O sea, algún poder, una fuerza nos va a levantar. Pero no para llevarnos a vivir al cielo, sino que nos va a llevar a un momento o a un espacio, a un lugar donde se pueda hacer esta operación de ser transformado nuestro cuerpo. No puede ser aquí en la tierra, ¿por qué? Porque aquí en la tierra vamos a sufrir un daño. Entonces, tiene que levantarnos a un lugar donde se pueda hacer esa operación. ¿Sí? Si yo me queda claro cómo va a ser, me queda clarísimo, yo sé cómo va a ser, pero me lo voy a reservar para mí para no especular de esa manera y después va a decir, miren lo que está hablando este hermano. ¿Ok? Pero yo sí creo saber cómo va a ser esa operación. ¿Ya? Pero lo que es claro, lo que está diciendo, vamos a ser levantados. En ese momento vamos a estar con Yeshua, porque Él va a estar comandando esa operación de la transformación de los cuerpos. Los primeros que van a hacer son los que murieron. Si alguien muere ahora en la tribulación, el galardón de Él es que va a resucitar antes de los que estén vivos en su transformación. O sea, primero resucita, luego transforman a los que estén vivos, porque muchos pasarán vivos a esa transformación. Entonces, antes de seguir, hermano. Con respecto a lo que usted está diciendo, un hermano un día contó una historia de que iban a ser llevados en una jaula, ¿ya? Y que nosotros que eran elevados, él veía que los cuerpos se transformaban. Entonces, claro, o sea, es que por eso la palabra harpazo, le digo, lo que significa es violencia, fuerza, poder, que van a ser levantados con un poder. O sea, yo se me ocurre, a ver, miren, se busca lo que han creado los científicos para tratar de entender, ¿no? Existe una forma de cómo preparan a los astronautas y entre ellos existe una cámara que se llama cámara de gravitación, ¿no? Entonces, eso existe real. Incluso aquí había un simulador. Yo me acuerdo que una vez trajeron un simulador acá y era una cámara, como una cámara de descompensación. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay gravedad en ese sitio, en ese espacio, y entonces los cuerpos comienzan a flotar. Entonces, tiene que haber algo parecido, ¿no? En el cual los que vayan a ser transformados van a ser elevados. En algún momento los van a meter en algo donde va a ser esa operación. Es que dice que los ángeles van a bajar cada uno. Los ángeles. Entonces los ángeles que bajan pueden llevarle cualquiera de alguna manera si ángeles respondieron a Yeshua. La misma operación. Yeshua dice que subieron a una nube, ¿no? Ustedes saben que no es en la nube, sino detrás de eso tal vez al espacio, a la estratosfera. O sea, eso suena, no es la sonar, que una nube y que vamos a estar en una nube 10 días, o sea, realmente vamos a estar en algún tipo de habitáculo, porque él dijo que iba a preparar moradas. Entonces vamos a hacer, porque ese habitáculo que va a ser detrás de las nubes en el espacio, probablemente exterior o en la atmósfera de la Tierra, ese habitáculo es un azúcar. Y él dice que en esta azúcar, el Eterno es nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Y se consuman las bodas del Cordero en esos 10 días desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Y están bajando en Yom Kippur, sacarían los días. O sea, otra dimensión. Otra dimensión. No,
No, porque es clarita. No, es esta misma dimensión. Claro, es esta misma dimensión. Bueno, entonces, vamos a ser llevados para que haya transformación los que estén vivos. Y los que estén muertos, pues resucitaremos, ¿no? Los que calificamos para la resurrección. Podría ser un lugar donde no hay tiempo, digamos así, porque Shaul tiene una revelación que dice que es como una vez se rayó. O sea, para nosotros, o lo que estén contemplando acá es... En la muerte ya no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. Ahí sí, se para el reloj. Cuando una persona muere, el siguiente segundo es resurrección. Sí. Porque él deja de existir. Ya, por eso es que duerme. Por eso es que hay, esa es una pregunta de Marianita también, porque estamos hablando de espíritus gloriosos. Cuando una persona muere, esa persona ya no tiene memoria hasta cuando vuelve a tomar memoria. Claro. Se paraliza ahí. Ahí se quedó. Lo que hace es como que le desconecta la pila y se queda... hay dos clases de memoria, ¿no es cierto? El EPROM y el EREPROM tiene dos clases de memoria. Tiene la memoria RAM, ¿no? Y tiene la memoria operativa. Entonces, la memoria RAM, esa es la que se apaga, pero queda la memoria operativa, ¿no es cierto? Cuando inicia otra vez, agarra de esa memoria y todo continúa. Ok. Bueno, Apocalipsis 11.1. Vamos a Apocalipsis, ahí de pronto está la conclusión, para ya no avanzar más en el tiempo, porque pues estamos, no sé qué hora, ya se pagó este aparatito. Ya no tengo hora. No, hay que darle a comer a los invitados. Bien, entonces vamos a Apocalipsis 11.1. Apocalipsis 11.1. Entonces se me dio una vara semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Yahweh y el altar y a los que en él adoran. Y deja aparte el atrio de afuera del templo, no lo midas porque se le ha dado a los gentiles. Y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Mire, esta profecía es para este tiempo. Yo por eso estoy seguro de que sí van a hacer el templo, sí lo van a hacer. Porque tiene que cumplirse esta parte, ¿verdad? Y es por eso donde estoy seguro que cuando se dé la gran batalla, que un ejército enemigo de Israel va a entrar por lo que entiendo que se va a confederar con los enemigos de Israel. ¿Cómo se llama el país que está en la parte de arriba del Éufrates, donde nace el Éufrates? Marce, el que está donde nace el Éufrates. ¿Mm? No, más arriba. Vaya, pues. Donde eran el imperio de los seleucitas. Sí, sí, pero ¿cómo se llama este país? Que es aliado de los Estados Unidos, hay bases americanas ahí, uno de los países donde hay las bases que está controlando medio Turquía. Entonces, por Turquía es donde Turquía tiene que confederarse con los enemigos de Israel para que se cumpla lo que está en el libro de Isaías, que dice que se va a secar, en Ezequiel, ¿no? Se va a secar el río Éufrates, que de hecho ya está casi seco el río Éufrates, y por ahí va a avanzar el ejército enemigo, ¿no? Posiblemente es por la influencia de ese río, los países que están en la influencia de ese río, que van a ser enemigos de Israel. Y que va a entrar el gran ejército de 200.000 soldados, 200 millones de soldados, que van a tomar Israel. Cuando tiene que morir, hay lluvia durante el proceso. Aquí estamos hablando que es un hombre que tiene el espíritu de Elías, ¿no? Porque Elías es el que podía cerrar el cielo para que tiene poder para cumplir la censal. Por necesario esa operación, porque es ahí donde va a iniciar la resurrección. Miren lo que dice Pablo. Dice, los que mueran en el Mesías, ellos van a ser primeros. Por eso son los testigos que van a morir por Yeshua, son los primeros de la resurrección. El segundo hay. Ellos van a morir en la séptima trompeta. Entonces dice que ya Yeshua viene con los ángeles, los resucita, Yeshua los resucita a ellos y son llevados a donde el resto está siendo llevado. Entonces, vamos a continuar para entenderlo bien. Vamos al versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, Misraín, ¿no? Sodoma y Egipto, donde también ejecutaron en el madero al maestro de ellos. ¿Al maestro de quién? Al maestro de los muertos, ¿no? Una cosa más. Esa batalla para los hermanos que todavía no comprenden el
porque es medio confuso. Estamos viendo como que se va contra el pueblo, ¿no es cierto? No se va contra el pueblo, se va a apoderar de la tierra, es diferente. Obviamente ahí hay pueblo, hoy día tenemos hermanos, hay judíos verdaderos y también de los otros. Pero no es que, como nos han dicho, que la pelea es por el pueblo que está ahí, no, es por la tierra. ¿Ya? Por eso es que es una lucha interna de las naciones. No es, Yeshua viene a vencer. Es que la profecía es que el ejército, un ejército, mire, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que cumplirse lo que dijo este conquistador, Alejandro Magno. Ningún conquistador ha conquistado nada si no conquista Jerusalén, ¿no? Entonces, todos en este mundo, todos los conquistadores quieren conquistar Jerusalén. Ahora está el sionismo, ¿no? El sionismo, que es parte de la cabeza de la bestia. Aparece una bestia en Apocalipsis de 7 cabezas, ¿no? En el capítulo 2. Y luego una de 10 cabezas. Bueno, ese es el sionismo que tiene tentáculos en Roma. Roma es la cabeza del sionismo. Entonces, en este momento está gobernando Roma a través del sionismo en Israel. ¿Sí? Es una de las cabezas. El resto de conquistadores quieren llegar a conquistar Israel. Yeshua viene a recuperar la tierra que hoy en día, miren, la primera venida del Mesías, ¿quién estaba gobernando en Israel? Roma. En la segunda venida del Mesías, ¿quién va a estar gobernando en Israel? Roma. Roma. El sionismo es Roma. Es Roma. No está gobernando. Yo le pregunté a un rabino, le digo, ¿tú crees que el gobierno que está hoy en Israel es bíblico? Y me dijo, es recontra bíblico. Entonces es mi amigo y realmente, créame, no quise discutir con él, pero yo pensé, gran ignorancia realmente tiene este rabino. Quizás se llama rabino. ¿Cómo puede decir que el gobierno que está ahí es el gobierno bíblico? Si se supone que el que esté gobernando Israel tiene que ser de la tribu de Judá y tiene que ser del linaje de David. ¿Cómo puede decir que el gobierno que está gobernando Israel es bíblico? No es bíblico. No es bíblico. Otra cosa. Ese rabino seguramente nunca leyó Deuteronomio 15 al 17. Nunca lo leyó. Porque ahí dice, cuando ustedes escojan a un rey o a un gobernante, dice, yo escogeré a tal gobernante. Yo le pregunto, Israel, ¿qué es? ¿Demócrata o qué es? Es demócrata. El pueblo vota para escoger a un gobernante. Entonces no es el gobierno de la Torá. Porque de Barín, capítulo 15 al 17, especifica y dice de qué manera tiene que estar puesto un gobernante de Torá. Ese gobernante no es de Torá. Ese gobierno viola la Torá. ¿Ya? Ese gobierno, yo les leí el día, ¿cuándo? El día jueves, creo, o miércoles. Pues no recuerdo qué día les leí. Creo que fue el Shabbat anterior. Ajá, el Shabbat anterior. Que el primer ministro de Israel, que es Netanyahu, dijo que en Israel se debe celebrar Navidad. Navidad es una fiesta pagana. Vayikra 23 o Levítico 23 dice cuál es la ordenanza de las Mikra Kodesh, de los días festivos del Eterno. Si un gobierno hace lo que está haciendo Netanyahu, es igual a los gobiernos de los reyes que eran perversos y que violaban la Torá. ¿O no? Entonces, no entiendo qué saben los rabinos. ¿Será que los rabinos saben Torá? Hermano, ¿usted piensa que un rabino sabe Torá? Si está aceptando al sionismo que está gobernando Israel y que está celebrando Navidad. ¿Ah? El alcalde de Jerusalén financió la creación de los pesebres y de los árboles navideños en los barrios de Jerusalén. Existe un acuerdo firmado entre el Vaticano y el alcalde de Jerusalén en 1994, donde le entrega parte de la ciudad al Vaticano. O sea, el Vaticano es casi dueño de la cuarta parte de Jerusalén.
Porque Roma, Los títulos de propiedad. Roma gobierna Israel. Es un sincretismo. Sabemos mucho, pero nadie cree. Si nosotros lo decimos, no nos creen porque somos los cholos de Ecuador, entonces ¿quién le vamos a creer? ¿Cierto? Ese es el problema. Pero es una verdad. Por eso usted lo ven al Papa ir y besarse con Netanyahu en la mejilla cuando él quiera ir. Por eso usted encuentra en Israel, encuentra basílicas católicas, que es la perversión más grande que se le dio al mundo occidental. Entonces, ¿cómo puede ser el gobierno de Israel? ¿Cómo puede ser el Israel bíblico el que esté viviendo ahí? No, sí hay hermanos nuestros, pero por lo menos el gobierno, el sionismo, no tiene nada que ver con la escritura. Es enemigo del pueblo de Israel, es enemigo de la Torá, son anti-Torá. Y por eso es que nosotros tenemos que siempre estar enseñando que no miren. Acuérdense de la enseñanza de Pablo en el libro de Gálatas. Dice, esa no es la Israel nuestra. Esa no. Esa no es. Es la que Yeshua va a instaurar cuando venga. Porque Yeshua tiene que venir a combatir, a sacarlo a los impostores, a los que hoy están gobernando porque se tomaron el poder. ¿Sí? El sionismo es Roma. Son los mismos que estaban cuando Yeshua murió en el madero. Son los mismos. Son los mismos. Por eso tú estás leyendo ese verso que es futuro. El verso de donde matan dice, donde van a matar, todavía no han matado a los dos testigos. Ese verso es futuro, porque venga antes de la misma dice que esa ciudad es Sodoma y Egipto. Es lo que está pasando hoy. La comunidad gay. Mire, por el número de habitantes, hay una estadística que dice que la comunidad gay más grande, por el número de habitantes, es la que está en Israel. La comunidad gay que se le permite desfilar antes de la fiesta de Purim, antes de la fiesta de Purim es, ¿no? O antes de Hanukkah. Ahí no me acuerdo, pero creo que es antes de Purim. Antes de la fiesta de Purim, hay el gran desfile gay en Tel Aviv, que es la capital de Israel, ¿no? O sea, la capital en este momento, porque todavía no han declarado la capital de Jerusalén, pero la capital, digamos, de gobierno de Israel es Tel Aviv. Una cosa es ser israelí y otra cosa es ser israelita. Wikipedia mismo, si ustedes buscan, marca la diferencia. Ser israelí es del Estado sionista actual. Ser israelita es del pueblo de dispersión. Eso es clave también. Bueno, entonces, en Tel Aviv existe un movimiento gay que por el número de habitantes, que son 7 millones en Israel, es el más grande del mundo. Entonces yo le pregunto, si la Torá, Levítico 19, 21, dice que no se permita la homosexualidad y abiertamente la permite Israel, la permite el primer ministro, la permite las autoridades, y con eso están, digamos, permitiéndole a los rabinos. No todos, porque hay rabinos que están en contra del sionismo, ¿no? Eso sí, es claro. Hay muchos rabinos, un gran movimiento de rabinos que está en contra del sionismo, en contra del gobierno de Israel. Entonces, si está sucediendo todo esto, están violando la Torá. No es un gobierno del Eterno. Un gobierno del Eterno no está puesto para violar la Torá. Ok. En ese lugar que hoy se llama, nosotros estamos leyendo, ¿no? El versículo 8, que hoy se llama Sodoma y Gomorra, decía, ¿no? Y Egipto. A ver, aquí está, en el versículo 8 de Apocalipsis 11. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también ejecutaron en el madero al maestro de ellos, por 3 días y medio. Mire, cuando aquí, mire esta traducción. No sé cómo tiene la traducción el hermano. ¿Usted está leyendo Isaías 11, hermano? Isaías 11:8. Miren ustedes otras traducciones. Apocalipsis, perdón, 11:8. Miren lo que dice. Aquí dice, donde también ejecutaron al maestro de ellos. Quiere decir que el que está traduciendo no se considera un discípulo de Yeshua. ¿Se fue el internet? No tengo retorno acá, no puedo ver. Pero bueno, ni modo. Se fue la señal. Es que seguramente todos están conectados a la red y hoy en día todo el mundo está mandando mensajes navideños, entonces pues, la internet está terrible. Pero bueno, ni modo, seguimos.
A ver, como les digo, mire, el problema es las traducciones, ¿no? Aquí dice, donde también ejecutaron en madero al maestro de ellos, ¿no es cierto? Si el que está escribiendo es un israelita que se considera discípulo de Yeshua, no dice así, ¿no? Bueno, versículo 9. Dice, y por 3 días y medio, la gente, a ver, dice, y por 3 días y medio, la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que se les ponga sus cadáveres en sepulcro. Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ello y se alegran y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Yahweh entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Entonces, mire, aquí está la parte simbólica de los 3 días y medio de lo que yo les hablaba, cuando a Daniel se le dice un tiempo y la mitad de un tiempo, ¿no? El tiempo de la perfección del Eterno es 7. Entonces, la mitad de 7 son 3 y medio, que es lo que va a durar entre la tribulación y la venida del Mesías, ¿no? 3 años y medio de la tribulación y los 3 años y medio de la ira del Mesías contra todo lo que ha dañado la creación. Entonces, ese tiempo va a ser el tiempo de angustia, los 3 años y medio de angustia que vamos a pasar todos. Pero luego de eso, cuando resucitan estos 2, que va a ser en el cumplimiento, en el segundo año, el cumplimiento de los 3 años y medio, en el segundo año, ahí Yeshua envía a sus ángeles a hacer esta resurrección, a transformar los cuerpos de los que califiquen. ¿Para qué? Para que cuando venga la ira de Yeshua, ya su pueblo, los que calificaron, ya no sufran ningún daño, porque va a ser gran violencia lo que va a ocurrir en el mundo. Catástrofes terribles. Los habitantes de la tierra, que no fueron resucitados, o sea, estaban vivos, y ellos no fueron transformados, pero pasaron la gran tribulación, que son los que dice Apocalipsis, ¿quién es esta multitud que viene de la tribulación? ¿Sí? Ellos van a ser cuidados también, pero no van a ser transformados. Porque solo los transformados van a pasar a ser el gran ejército de Yeshua que va a combatir con los enemigos que en ese momento ya están posesionados en Israel. Manuel. Yo lo que veo aquí también es que lo que ellos hacen, lo que el gobierno hace para matar a estos 2 diplomáticos del Eterno, porque ellos van a hablar en contra del gobierno, es una declaración de guerra, porque ahí inicia la guerra. O sea, así como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se inició, se detonó más bien por la muerte de un príncipe de Austria. Así es. Sí, exacto. Así es lo mismo. O sea, cuando alguien mata a un heraldo que va enviado para dar un mensaje a otra nación y lo matan, es una declaración abierta de guerra. Eso es lo que veo por aquí. Pero podría ser porque luego de Dios, 3 días más tarde, los cadáveres que están ahí, primero tenemos que entender esto, que quiénes son esos 2 testigos, ¿por qué mueren? ¿Por qué muere Moshe? Una figura de Moshe, porque Moshe está pidiendo con los rabinos. ¿Por qué? Por el sentimiento de la Torá, no la Torá se ve en fe, sino la Torá escrita. ¿Y por qué Elías? Porque Elías está diciendo que Yeshua es el Mesías. ¿Por qué le matan en Jerusalén? Porque en Jerusalén está el judaísmo. No son los musulmanes, por si acaso. Es el judaísmo que mata a los 2 testigos, porque los 2 predican a Yeshua. Ya, ¿y qué sucede? 3 días más tarde, que es la resurrección, y en la resurrección viene el arrebatamiento. Ellos van en el arrebatamiento, están 10 días en las nubes, es la boda del Cordero, y bajan en Se cortó. Yom Kippur. El Yom Kippur es Zacarías 12:10, donde miran a quienes pasaron y baja ya el ejército del Eterno. O sea, esos 10 días se llaman los 10 días terribles que llenaron la Biblia. Son ya, ahí sí está, pues, la gente que va a sobrevivir va a pasar las cosas más horribles, porque son los 10 días de full matanza, se mueren miles de todo el mundo, pero ya nosotros vamos a estar afuera. Y eso va a ser en el 7º mes. ¿Sí? Claro. El segundo ay, y el inicio de la trompeta, la 7ª trompeta es en el 7º mes, porque en el día de Yom Teruah es cuando suena la trompeta para anunciar al rey. Y 10 días después viene el rey a perdonar a su pueblo, y en Sukkot él viene a cumplir lo que dijo Isaías, ¿no? Que cuando el niño nazca se llamará Emmanuel, y ese es
Elohim entre nosotros, que es la representación de la fiesta de Sukkot. Entonces, esos 6 eventos se va a dar al inicio del séptimo mes, en el año 7000, a 3 años y medio del año 7000. No, al séptimo año del año 7000. Pues 6.000. Al inicio del 6000. O sea, el milenio séptimo es del 6.000 al 7.000. Sería en el 6.007 cuando viene Yeshua en el séptimo mes. Claro, al inicio del 7000, o sea, ya ha iniciado el 7000, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? No, es que No. el milenio 7.000 es del 8.000. Porque es de 0 a 1. Claro, pues ya, pero ya inicia ahí, el milenio 7000 ya inició. El séptimo milenio está en el 7.000. O sea, sí sabemos, no es que no sabemos, la escritura es clara. 3 años y medio, porque dice tiempo y la mitad de un tiempo. La mitad de un tiempo del eterno son 3 años y medio. Ya, porque es la mitad del número de la perfección. Gente como los cramenales tal vez se puedan salvar de la tribulación. Los que no hayan hecho maldad. Mire, por ejemplo, a ver, hagamos una cosa. El pueblo evangélico que busca el eterno, el pueblo musulmán que busca el eterno, ¿por qué están buscando el eterno? ¿Que están siendo engañados por el sistema religioso? Sí. Los mismos judíos que están buscando el eterno, que están engañados por el sistema religioso, ellos van a pasar la tribulación. Lo que Solo buscan, pasa la siguiente de acá. claro, lo que buscan al eterno, ellos van a pasar la O tribulación. sea, los que se van a quedar para tener clarito esto, tribulación sana. Los que no van a pasar la tribulación son la siguiente tribulación. Porque del hombre natural también va a pasar. Lo que tú dices, los taromeñanos, para ellos es un rasponcito nomás de la tribulación, y ellos viven en unas condiciones tremendamente difíciles, y ellos, ¿sabes? Para ellos no van a sentir. ¿Y cómo pasan ellos? Entonces, por eso es que en la tierra, en el futuro, se dice Ezequiel, existe creación para los gentiles. En cada porción del Éufrates hasta el Nilo hay una porción para los gentiles. O sea, ¿cómo puede haber gentiles en el milenio? Son ellos. Que obviamente cuando están en el pacto ya son Israel, pero por ejemplo, dice que 12 apóstoles van a estar sobre las 12 tribus, ¿no es cierto? Porque va a estar desde el Éufrates hasta el Nilo, es el país Israel oficial, que es donde se va a gobernar el mundo. Y ese está dividido en ya porciones diferentes en Ezequiel 47 a las de la primera entrada a Canaán. Son otra división y dice que en cada función de tierra habrá una representación de los gentiles. ¿Cuál sería el rey de los gentiles? Shaul. Por eso es que es catalogado como un Shloah, un emisario porque claro también a los incircuncisos. O sea, hablando de que puedan buscar ovejas perdidas, pero también vino con gente que se adhería, porque ese es el patrón de la Torah, es que si un extranjero, Levítico número 15, si un extranjero quiere guardar mi lugar, o habita en medio de tu pueblo, será tomado como uno de los tuyos. O sea, es de quedar misericordia y justicia. Y eso va a pasar con estas razas naturales de hombres animales, de hombres naturales. Entonces, vamos viendo lo que va a ocurrir ya para terminar, terminemos. Versículo número 12, ¿no? Estamos en Apocalipsis 11. Dice, oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto. Miren, si ustedes buscan documentos de lo que dicen los científicos con relación a un mega terremoto que están esperando, inclusive en Israel están esperando un terremoto, ¿sí? Están esperando un terremoto de inmensas proporciones en Israel y se están preparando para eso. Y miren lo que está profetizado. Dice, en aquella hora se produjo un gran terremoto, por eso esto ya no demora. Esto que va a ocurrir ya no es mucho tiempo. En aquella hora se produjo un gran terremoto y cayó la 10ª parte de la ciudad. Estamos hablando de los pobladores de Israel de hoy. Dice, y murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Elohim del cielo. Eso va a ocurrir luego que sean tomados muertos los 2 testigos y resucitados. Luego dice, en el versículo 14, ha pasado el segundo año. En el segundo año ocurren ya estos eventos, ¿no? Aquí ya mete la mano al Eterno. Antes de esto,
hasta donde mueran los dos testigos, todo lo que va a pasar en el mundo, lo que profetizó Yeshua en Mateo 24, rumores de guerra, pestes y hambruna, ¿no es cierto? La va a provocar el hombre. Las pestes ya están provocadas por el hombre. La hambruna es consecuencia de todo lo que está pasando ahora. Y van a haber conatos de guerra, eso va a traer una gran hambruna en el mundo, que es lo que dijo Yeshua. Eso lo hace el hombre en el primer ay. Cuando mueren los dos testigos, es el segundo ay, y es donde suena la séptima trompeta, que es en la venida del Mesías. La muerte de los dos testigos, ¿verdad? Elías, que es uno de los testigos, es Elías, o que tiene el espíritu de Elías, o las funciones de Elías, anuncia la venida del Mesías. Tiene que morir Elías, como sucedió con Juan el Bautista, tiene que menguar Elías para que salga el Mesías. Tuvo que morir Juan el Bautista, ¿no es cierto? Para el ministerio del Mesías, ¿no? Entonces, este testigo que representa a Elías muere y el Mesías viene. ¿Ok? Entonces se cumple el tercer ay. El tercer ay es lo terrible, porque es la ira del Eterno, usando la fuerza de la naturaleza y usando su gran ejército de poder, viene a recuperar la tierra y a acabar, dice, con todos los que dañaron la tierra. Entonces sigamos leyendo, dice Apocalipsis 11:14. Ya ha pasado el segundo ay, el tercer ay viene pronto. Versículo 15. Tengo ahí algo que no me deja ver aquí. Sí, está grabando. El séptimo ay, dice el 15, el séptimo mensajero tocó la trompeta. Recuerden que la venida del Mesías es con trompeta, ¿no? Tiene que sonar la trompeta. Y esto va a ser el primero del séptimo mes, en la fiesta de las trompetas. Va a sonar esta trompeta. Dice, y el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach. Él reinará por siglos y siglos. Son 1000 años, ¿no? Son 10 siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de los 15 se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, diciendo, te damos gracias, Yahweh, el Shaddai, que eras porque has asumido tu gran poder y reinarás. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira. Este es en el tercer ay, la ira del Eterno, lo que va a acabar prácticamente con todo. Dice, las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos, los profetas. Aquí es que los patriarcas, los profetas resucitan. Y a los que respetan tu nombre, tanto los pequeños como los grandes, y de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Este es en el tercer año. Eso, hermano, es lo más fuerte, es lo más terrible que va a pasar en el mundo, pero en ese momento es cuando el pueblo del Eterno ya está a buen recaudo. Por eso es que la profecía dice, vendrá angustia para Jacob, pero de esa angustia va a ser librado. ¿Por qué? Porque va a ser levantado el pueblo, la gran recolección del Eterno, ¿no? Dice, la hoz ya está madura, ¿no es cierto? Entonces recoge a su pueblo, ¿no? Lo levanta y ahí viene la ira. O sea, si no hay esa operación, entonces vamos a sufrir daño, ¿no? Por eso es que hay esa operación de la transformación. En la resurrección, la transformación de los que están vivos, de los que van a ser preservados, el resto van a pasar los que sobrevivan del gran evento. Claro, exactamente. Y dice que el nivel de la sangre va a ser hasta donde llega los frenos de los caballos. Acuérdense que son 2/3 de la humanidad que se van a perecer. Imagínense la cantidad. Pero bueno, eso está para los que no buscan al Eterno. Pero como nosotros lo estamos buscando, no tenemos que preocuparnos de eso, hermanos, sino de tener la confianza de que nuestro Padre nos va a preservar, ¿no? Por eso hay que ser fieles al Eterno. Hoy en día, para los que están por ahí, todavía con esa nostalgia, no, que la familia se fue a la playa por la fiesta. A ver, si la familia se va a la playa y te dice, es que la familia se fue, yo voy es para estar reunido con mi familia. Bien. Mire, hay algo concreto y claro, ¿no? Aquí el que es desbordante en emociones no va a calificar, ¿ya? Porque no, es que la familia se va, y yo no es que me voy por la Navidad, me voy por la familia, pero Yeshua dice, el que no es digno de mí, ¿cierto? ¿Ah? El que no deja padre y madre no es digno de mí, dice, ¿cierto? Bueno, entonces,
Me van a calificar siempre, como siempre. Es que a este hermano le falta amor. No, a mí no me falta amor. Conozco la escritura y yo tengo que enseñar lo que es correcto. O sea, si usted prefiere a su familia, que tiene el espíritu de Navidad embargando sus emociones, y va a compartir el espíritu de la Navidad, no está siendo sincero con el Eterno. ¿Se quieren ir a la playa? Que se vayan. ¿Por qué no se van en otro momento? No, quieren reunir la familia en este tiempo porque están embargados por ese espíritu. ¿Ya? Y el que accede a eso, simplemente todavía no se ha liberado. O sea, realmente todavía no está amando al Eterno. No lo está amando. O sea, no está completo. Necesita liberarse de eso. Así que bueno, hermano, como van a ver el resto de la grabación, pues yo me despido. Que el Eterno pues cada día vaya haciendo ese trabajo de perfección en nosotros para ir abandonando esas emociones que no sirven para nada, ¿no? Porque dice el Eterno, no, su mandamiento es, no hagan lo que hacen las naciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir de todo eso. Bueno, shalom y bendiciones para los hermanos que luego van a ver esto en la transmisión.